Bienvenidos, esto es Atando Legajos, un video podcast de Odilo Memoria Digital, donde hablaremos sobre el mundo de los archivos y la preservación digital. Ponte cómodo y disfruta. Bienvenidos una vez más a Atando Legajos, el video podcast de Odilo Memoria Digital en el que hablaremos sobre archivos y tecnología. Hoy tenemos el placer de contar con Iván Rosado, CEO de Códice, una de las empresas referencias en el sector de la digitalización y con el que tendremos hoy el placer de charlar un ratito. Bienvenido, Iván. Muchas gracias a vosotros por contactar conmigo y por estar aquí y echar este ratito. Genial, el placer es nuestro siempre. Pues nada, si te parece vamos a comenzar la charla. Tampoco va a ser muy extensa, pero sí queremos conoceros un poquito mejor, que nos contéis cuál es vuestra experiencia y sobre todo la primera pregunta enfocarla a cómo sería la fundación de Códice, es decir, explícanos un poquito los orígenes, por qué surge y cuál es un poquito el alma mater de la empresa. Primero, es una empresa especializada en gestión documental. Grandes bloques de servicios se pueden declarar en otros subservicios, por así decirlo, relacionados como es la descripción de archivos, la catalogación bibliográfica, la metadatación, clasificación documental, atención a usuarios, formación especializada, etcétera. Códice nace pues en el año 2005. Un par de años antes acabé la carrera de la antigua Biblioteconomía y Documentación, hoy el grado de Información y Documentación. Y además, en aquel momento también estaba trabajando como técnico de apoyo en la Universidad de Extremadura. Esto me permitió no solamente conocer la gestión documental desde un punto de vista académico, sino que también me permitió conocer el mundillo, ¿no? en aquellos entonces. Corría el año 2005, como os decía, había en aquel momento, pues había un cambio de mentalidad, había un cambio en las nuevas tecnologías, había cambio en los soportes, había cambio en los tipos o formatos de archivos electrónicos, en fin. En definitiva, el mundo se movía hacia una nueva sociedad de la información que al final pues demandaba nuevos servicios y nuevas formas de gestionar esa información. Entonces, yo detecté que en Extremadura en aquel momento no había empresas de este tipo, incluso a nivel nacional había pocas, y pues vi la oportunidad que la verdad se me ofrecía en bandeja y la aproveché. Se lo comenté a un compañero de facultad, le pareció bien también y en aquel momento, pues empezamos los dos como socios. En la actualidad, ahora mismo, pues somos unos 60 y tantos trabajadores en la empresa con diversos proyectos repartidos por muchas partes de España. Desde el principio tuvimos claro que íbamos a seguir una política en la que no íbamos a no queríamos crecer de manera descontrolada, ¿vale? Entonces, desde el comienzo hasta ahora hemos ido creciendo, la empresa ha ido creciendo, siempre ha ido al alza, por suerte, y nunca hemos querido tener más proyectos de los que pudiéramos controlar directamente los dos socios. Evidentemente tenemos mandos intermedios, ¿no? en la empresa que se ocupan del día a día de la gestión de los proyectos, pero al final nosotros estamos encima de cada uno de esos proyectos, tratamos directamente con el cliente y por supuesto ante cualquier problema pues ahí estamos, ¿no? Somos la cara visible y los responsables de dar una solución. Este sistema pues tiene sus desventajas como el no poder desarrollar más allá de una cantidad de proyectos simultáneos de acuerdo a lo humanamente posible, ¿no? a lo que damos de sí tanto él como yo. Pero al final lo que parece una desventaja a nosotros nos parece ofrecer cercanía, nos parece controlar y ofrecer calidad al trabajo que ofrecemos. Y al final esto yo creo que es nuestra seña de identidad, ¿no? Nos ha ido bien hasta ahora y creo que en
el futuro seguiremos haciéndolo así. Sí, totalmente de acuerdo, Iván. La verdad es que siempre ofrecer un alto grado de personalización al cliente, atender precisamente a todas las necesidades que puedan requerir los proyectos y sobre todo tener una experiencia tan dilatada como la que tenéis vosotros, pues claro, al final son todo ingredientes que lo único que provocan es que los proyectos, en todos los proyectos que participéis, pues claro, siempre sean éxitos, ¿no? Y al final es lo que comentabas, ¿no? Con tu compañero de la universidad, visteis la oportunidad, al final, tras los años 90 y la entrada de los años 2000, pues claro, la sociedad de la información digamos que pega el pelotazo, ¿no? Es decir, empieza a cambiar muy rápido el nuevo paradigma y se ofrecen muchas nuevas alternativas y sobre todo oportunidades. Y me parece muy interesante precisamente lo que has comentado, ¿no? Es decir, hacer un crecimiento controlado y creciendo paulatinamente, no a lo loco, y ofrecer la solución tan personalizada como la que ofrecéis a los clientes. Pues cogiendo el hilo de tu respuesta, me gustaría seguir la entrevista preguntándote un poquito más acerca de las políticas, la actualización de las políticas de gestión documental que tienen los diferentes tipos de clientes. ¿Cómo os amoldáis vosotros a esto? La administración vaya haciendo sus tareas en este sentido nos afecta a todos positivamente, tanto a ciudadanos como en este caso a empresas de este sector, ¿no? Al final nosotros somos una empresa que ofrece servicios de gestión documental y la actualización de esas políticas de gestión documental de la administración pública o creación desde cero de esas políticas en algunos casos nos ofrece nuevas oportunidades porque al final la política de gestión de documentos electrónicos como documento directriz bueno, pues establece los distintos procesos de la gestión de los documentos como es la digitalización, la clasificación, la descripción, conservación, etcétera, ¿no? Para realizar estas acciones normalmente la administración o no cuenta con suficiente personal o no tiene personal especializado, ¿no? Entonces, al final, pues muchas de ellas recurren a empresas como nosotros y nos demandan estos servicios. Con lo cual, bueno, esta actualización o creación de las políticas de gestión documental a nosotros nos beneficia, vaya, como empresas. Perfecto, sí, al final tan importante es digitalizarlo, ¿no? Y ponerlo en un formato digital como hacerlo accesible, ¿no? Y creo que es muy interesante, sobre todo la forma en la que dais esa accesibilidad al usuario para que pueda visitar o ver el documento en cuestión. Y ya yendo un poquito más a ejemplos más en concreto de proyectos que hayáis realizado, no sé si te gustaría hacer algún tipo que nos pusieras algún ejemplo de algún proyecto o algún cliente en el que, pues oye, digáis, oye, pues este proyecto salió muy bien y además fue muy interesante, nos enriqueció para seguir continuando con el desarrollo profesional nuestro, es decir, algún cliente o algún proyecto relevante que te gustaría comentar. El proyecto tiene algo que lo hace interesante y algo que te hace aprender, eso está claro, ¿no? Si me preguntas en particular, bueno, yo soy un apasionado de la historia, entonces todos los proyectos en los que se trabaja con documentación histórica o relacionados con la historia a mí me apasionan, ¿no? Uno de los que más me han gustado, que sin embargo fue un proyecto pequeño económicamente hablando, sin embargo pues yo me lo pasé como los indios, ¿no? Porque, bueno, contactaron desde un pueblo de aquí de Extremadura, de Madrigalejo, porque querían desarrollar un centro de interpretación sobre Fernando el Católico. Fernando el Católico pasó sus últimos días, algo que no es muy conocido, ¿no? Pasó sus últimos días por Extremadura y concretamente murió en este pueblo que os comentaba, en Madrigalejo. Entonces, nada, nos pidieron pues documentar todos los textos, vídeos, atrezo que iba a aparecer en este centro de interpretación
Y bueno, tuvimos que investigar sobre esos últimos días de Fernando en Extremadura, ¿no? En los que, además, como murió, como os comentaba, en Madrigalejo, unos días antes tuvo que cambiar el testamento, y en ese testamento se dio un hecho muy, muy relevante para la historia, y es que, bueno, finalmente cambió su testamento nombrando sucesor a su nieto Carlos. Carlos, que luego sería Carlos I de España y quinto de Alemania. En este sentido también, bueno, pues otros proyectos que a mí personalmente me gustan mucho, pues, y que comenzamos ya por el 2017, es la digitalización de los distintos fondos relacionados con la guerra civil y posguerra en Extremadura, para el proyecto de la recuperación de la memoria histórica en Extremadura. Otro proyecto así bonito también, pues la digitalización de documentación personal de Timoteo Pérez Rubio o Manuel Pacheco, que son dos artistas con proyección internacional, que son extremeños los dos también. Y pues bueno, al final digitalizar documentos personales de estos personajes tan importantes, pues a mí me encanta. Y bueno, lo que te decía al principio, todos tienen algo, pero a mí particularmente me gustan esos, que tengan un poquillo así de historia. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad, Iván. Ahí coincido completamente contigo. Yo me considero también un enamorado de la historia. Me pierdo leyendo en mis ratos libros la historia, tanto de España como del mundo entero en general y del mundo contemporáneo, ¿no? Y comprendo perfectamente lo que nos dices, ¿no? Y lo único, quería hacer un poquito más hincapié en la parte más artística, porque, bueno, sí que es cierto que, como bien has comentado, tenéis muchos proyectos, además de muy relevantes en el ámbito tanto de los archivos históricos como de los artísticos, pero me gustaría preguntarte por uno en concreto, el de el artista Wolf Bostel. En este sentido, exactamente cómo fue el proyecto, qué formatos digitalizasteis y si nos podrías contar un poquito cuál fue vuestra experiencia en este caso en concreto. Es un proyecto de esos muy, muy interesante, ¿no? Fue a través del Museo Bostel Malpartida, que se encuentra en un pueblito al lado de Cáceres, que se llama Malpartida de Cáceres. Allí, bueno, el artista Wolf Bostel se afincó, dio por azares de la vida, conoció este lugar, le encantó, y allí, bueno, pues desarrolló gran parte de su obra, ¿no? Desde este museo Bostel Malpartida se pusieron en contacto con nosotros, porque desde el museo Kunstmuseum den Haag, bueno, mi alemán o flamenco no es muy bueno. Bueno, este museo se encuentra en La Haya, ¿vale? Y este museo le solicita al Museo Bostel una copia del libro creado por el artista titulado Name Butch, ¿vale? Este libro es un ejemplar único, se conserva ahí en este museo, y bueno, quería una copia. Entonces contactan con nosotros para digitalizarlo. Igualmente también por aquella fecha, creo que todo esto responde a que iban querían hacer una exposición tanto de Bostel como de Boris Luri en un museo de Berlín. El caso es que también le piden al Museo Bostel Malpartida, la Boris Luri Art Foundation, que está en Estados Unidos, les hace la petición de enviar copias digitales de las cartas que se mandaron entre ambos artistas, tanto Bostel como Boris Luri. Entonces recurren a nosotros también para digitalizar estas cartas. Y es otro proyecto de esos que comentábamos antes que te encanta, ¿no? De hecho, muchas veces tienes que luchar porque, claro, tu trabajo es digitalizar y entregarlo en un tiempo concreto, ¿no? Entonces muchas veces pues, yo no puedo evitar acabar leyendo cuando a lo mejor estoy haciendo un control de calidad de las imágenes, no puedo evitar acabar leyendo, metiéndome en el contenido y olvidándome un poco de que esto tengo que entregarlo
y tengo que revisar otros aspectos, ¿no? Más técnicos que el contenido, que al final a mí en principio no me atañe, ¿no? Pero no puedo evitarlo. Fantástico, Iván, desde luego que es muy interesante, ¿no? Porque como bien dices, de todos los proyectos se aprende, ¿no? Pero de estos en concreto, pues quizás aún más, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con la entrevista, perdón, me gustaría preguntarte por el tema de tanto del diseño, del desarrollo, como la implementación y el mantenimiento de las soluciones que ofrecéis, ¿no? Es decir, cómo se produce cada una de estas fases y si nos puedes dar una breve explicación de cómo las lleváis a cabo. A ver, en Códice contamos con un departamento informático para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando un cliente nos demanda una aplicación, lo primero que hacemos es reunirnos con él y analizar cuáles son sus necesidades en materia de gestión documental. Una vez que tenemos claro qué necesita y qué tipo de documentación maneja, pues podemos actuar de dos formas principalmente. Por un lado, le presentamos dos alternativas, o un software de gestión de bibliotecas o archivos de código libre o uno propietario. En el caso del software libre, pues nos encargamos de su instalación, configuración y formación. Y si le mostramos la alternativa de software propietario, pues al final, bueno, contactamos con algunos de nuestros partners, en este caso, como es Odilo, ¿no? Y le presentamos las soluciones que ofrece Odilo en este sentido. Luego ofrecemos que es el desarrollo de una aplicación a medida, ¿vale? En este caso, bueno, pues trabajamos muy cerca del cliente diseñando una aplicación que se ajuste a sus necesidades. Lo implementamos, le damos formación de uso y, por último, le ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo el mantenimiento. Nuestros desarrollos siempre están hechos bajo código libre y bueno, todo este código fuente, cuando acabamos el trabajo, pues se le entrega al cliente. Al final, la elección de si es software libre, de si es propietario o de si lo desarrollamos nosotros de manera más personal para el cliente, depende de muchos factores, pues como el volumen, el tipo de documentación que manejan, el tipo de entidad, etcétera. Hay veces que son entidades que manejan poco volumen de información y es sencillita y a lo mejor no les interesa tener software más complejos, ¿no? Como puede ser software libre que existan ya en el mercado o software propietario como los vuestros. Entonces, en esos casos solemos desarrollarle alguna aplicación para ellos a medida. Totalmente de acuerdo, Iván. La verdad es que nos has dado una respuesta bastante precisa y al final, como bien comentas, tener un buen equipo informático como el que tenéis en Códice, asesorando y construyendo este tipo de soluciones a medida para el cliente, pues es lo que marca la diferencia, ¿no? Y has hecho también un muy buen comentario en el sentido de también cómo os apoyáis junto con nosotros para ofrecer la solución al cliente. Y en ese sentido me gustaría que me comentases un poco cómo se puede beneficiar el cliente, ¿no? Es decir, pues digamos, Códice se encarga de la parte de la digitalización y luego de lo que sería de la gestión de esa información e incluso una tercera empresa que pudiera hacer a lo mejor otra parte del proyecto. Es decir, cómo todas estas soluciones especializadas las englobamos en una única solución y cómo se ofrece esto al cliente. ¿Qué beneficios tiene, ¿no? Nosotros estamos aquí para facilitarle la vida al cliente, ¿no? Para nosotros es lo más importante. Y eso solo se puede conseguir colaborando, porque en ocasiones es imposible llegar a todo. Por eso es importante contar con colaboradores gracias a los cuales puedes cubrir todas las necesidades que plantean los clientes en determinados momentos. Sí tenemos claro, eso sí, que cualquiera de nuestros partners, o sea, cualquier colaborador que trabaje con nosotros tiene que ser un colaborador totalmente fiable, es decir, tiene que ser serio
y tiene que ser responsable, ¿no? Entonces, como en este caso vosotros, como digo, hemos desarrollado muchos proyectos en conjunto en los que al final, pues bueno, nosotros, por ejemplo, hemos llevado a cabo digitalización o descripción o catalogación y vosotros habéis encargado de la puesta en marcha de la aplicación sobre la que se ha luego descrito o sobre la que se ha creado el repositorio de objetos digitales. Sí, totalmente. Al final, como bien dices, pues nosotros nos encargamos de lo que sería la parte más de gestión, pero al final poniendo siempre al cliente en el punto, en el centro, ¿no? Es decir, al final, tanto cuando os encarguéis vosotros de hacer vuestra parte como nosotros la nuestra, pues la idea es siempre dar el mejor servicio al cliente y al final, como bien dices, no se puede llegar a todo, es decir, cada uno es bueno en lo que es, se especializa en esa rama, ¿no? Y al final es decir, pues mira, a lo mejor ambas empresas podrían hacer estos servicios o esa pata de la que a lo mejor quizás cojean, pero claro, al final nosotros nos hemos especializado mucho en el tema del software, en la gestión de toda esa información y por eso podemos decir orgullosos que somos líderes en el mercado, igual que vosotros, ¿no? Al final os habéis especializado mucho en la digitalización y por eso también sois líderes del mercado. Al final se va generando una experiencia, un bagaje, ¿no? que ayuda a que cada empresa aporte su granito de arena para que al final la solución llegue de la mejor manera posible al cliente y sobre todo que el cliente esté contento y 100% satisfecho, que es la misión que tenemos todos, ¿no? Pues la verdad es que me ha gustado mucho la conversación contigo, Iván, y simplemente para terminar te voy a lanzar la pregunta que nos dejó nuestro anterior invitado y fue la siguiente, ¿no? Es decir, dentro de 30 años, o de 30, 40 años, no, digamos dentro de mucho tiempo, vamos a poder leer y gestionar y consultar todos los formatos de archivo que se están generando y están dentro de lo que hablamos como archivo electrónico único. A mí me gusta pensar que sí. De hecho, bueno, desde hace años se está trabajando en eso, ¿no? Tanto gobiernos como empresas privadas están creando estándares, normativas o legislación al respecto y llevando a cabo, perdón, acciones para que podamos seguir leyendo estos formatos. Sin embargo, creo que el ritmo al que se aplican estas acciones, tanto en administraciones públicas como en empresas, no es del todo el adecuado. Es demasiado lento, comparado, claro, con el ritmo al que cambian las tecnologías, ¿no? Los formatos o los soportes. Por lo que, al final, aunque quiero ser optimista, no estoy tan seguro de que podamos lograrlo. Ojalá. Yo creo que sí, pero no pondría la mano en el fuego. Ya. Entiendo perfectamente, no, pero bueno, hay que ser positivos, como bien dices, hay que pensar que se va a poder y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí que se va a poder. Al final, como todo en esta vida, habrá que ir puliendo con fallo, error, ¿no? Pero al final de los errores se aprenden, se pueden ir parametrizando todos estos errores por nuevos aciertos y estoy seguro que se podrá. Pues ya simplemente, Iván, pedirte una pregunta para nuestro próximo invitado. Como siempre sabes, no sabemos quién será, pero bueno, nos gustaría que si puedes nos lances una pregunta, claro, para el siguiente invitado. Bueno, pues, con la aparición del documento electrónico, al final, bueno, han cambiado muchas cosas, como la gestión del mismo, el tratamiento archivístico que se hace de él, pero creo que también ha cambiado el profesional del archivo, ¿no? Entonces, yo le preguntaría cómo han afectado estos cambios al archivero, por ejemplo, y cuál cree que debería ser el papel y las funciones de este nuevo profesional de archivo. Fantástico, Iván. Pues seguro que nuestro próximo invitado gustosamente responderá a esta pregunta y pues por nuestra parte nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte la claridad que has tenido en las respuestas y sobre todo agradecer que haya empresas como la vuestra porque desde luego que son muy necesarias y hacéis un gran trabajo en el mundo de la información y la documentación. Agradeceros a vosotros el haber contactado conmigo
y en felicitaros por este proyecto que estáis llevando a cabo de Atando Legajos, porque al final, bueno, nos acerca unos a otros y cada uno con su visión seguro que aporta su granito de arena en este mundo de la gestión documental. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Que tengas un estupendo día y todos nuestros oyentes también. Hasta luego.